La Sociedad Venezolana de Oftalmología le da la más cordial bienvenida a nuestra sesión de videos denominada Catarata con Sabor Venezolano. Quiero comenzar agradeciendo la invitación al comité organizador de Oftalmo Córdoba para participar en esta edición virtual y en especialmente a todos nuestros participantes invitados como la doctora Bruna Ventura, Eduardo Chávez, Noé Rivero, José Luis Rincón, Jorge Jaramillo, Juan Guillermo Ortega, Luis Izquierdo y Randa Lulati. Y por la casa, Marcos Ríos, Ángel Pineda, Tomás Ricardo Heredia, Jorge Pérez, Ángel Barroso, Cifrido Miranda y su servidor Oscar Bollón. Damos inicio a nuestro primer video con el doctor Ángel Pineda. Hola amigos, quiero primeramente mandarle un saludo y agradecimiento a los amigos Tiziano y Andrés Llovelina y Noé Rivero por la invitación a este Congreso Oftalmo Córdoba. Y saludos a los amigos expositores internacionales que tenemos, Bruna, Eduardo Chávez, Randall y Luz Izquierdo. Yo voy a hablar sobre un caso a propósito de una reconstrucción del segmento anterior. Entonces, este es un que acude a mi consulta un año y medio después de haber tenido una queratitis infecciosa en el ojo izquierdo y después acudía básicamente para mejorar su agudeza visual, su visión, y después de realizarle todos los exámenes, VM, ecografía, decidimos hacerle una reconstrucción del segmento anterior con trasplante de córnea, extracción de catarata, lente intraocular y pupiloplastia. Entonces vemos, bueno, aquí ya es en este caso, pues no es difícil hacer la trepanación, pero vemos que hay bastante vascularización en la periferia y comenzamos la trepanación con el trépano y después seguimos con tijera. Ya según el VM, ya yo sabía que habían sinequias anteriores y había ciertas áreas de pérdida de la cámara anterior. Entonces vamos completando la trepanación con las tijeras y aquí vemos como hay un área de la córnea de la décima que está pegada al iris. Entonces tengo que diseccionarlas con la tijera y vemos esta parte que quedó adherida. La vamos despegando siguiendo los límites de la trepanación inicial, pero vamos a ver cómo esa parte está pegada del iris y no la puedo separar. Trato de hacer una disección con una espátula, pero solamente logro separar la periferia y decido con una tijera pues cortar esos restos de córnea que quedaron adheridos al iris y trato en lo posible de preservar la mayor cantidad de iris posible. Aquí trato de abrir la pupila, igualmente con las tijeras. Igualmente sigue quedando un remanente de ese pegado del iris. Y bueno, aquí vemos una catarata intumescente. Hago una capsulotomía anterior, ya que hacer una capsulorhexia en este caso pues sería pues eh, casi que imposible, y trato de hacer y hago una abertura con la tijera del esfínter pupilar para que la catarata salga más fácil por expresión. Y bueno, vemos que la cápsula posterior está íntegra y ese resto que queda ahí de fibrosis de ese mes no lo voy a retirar. Coloco un lente de 3 piezas, un MA60. Aquí tenemos que tener cuidado, no sabemos si el bolsillo capsular está contraído o no. Eh, Sin embargo, bueno, ahí lo vamos introduciendo y idealmente de 3 piezas porque muy probablemente no va a quedar en el bolsillo capsular, sino en el sulco, ya que fue una capsulotomía anterior. Y en este caso, pues, bueno, ahí retiré ese resto de fibrosis y trato de hacer una pupiloplastia con el cauterio bipolar. Lo ideal es hacerlo con el endocauterio, pero en ese momento no lo tenía disponible, entonces con el cauterio bipolar
voy haciendo la pupiloplastia y hago una sutura del esfínter pupilar para tratar de dejar la pupila lo más regular posible. Y después de suturarlo un solo punto, sigo haciendo más cauterización del borde pupilar. Y bueno, ya colocamos el botón donante, en este caso con 16 puntos separados. Y vemos cómo al final de la cirugía, pues quedó bastante bien el trasplante de córnea penetrante en la pupila, se ve descentrada. Sin embargo, en el postoperatorio mejoró, no estaba tan descentrado en el postoperatorio. De todas maneras, yo pensaba hacerle una pupiloplastia para tratar de centrar más la pupila y el paciente pues me dijo que no, que él se sentía bien con la visión que había alcanzado 20/50 con corrección y que él no quería pues someterse a ninguna otra cirugía, que él se sentía bien de esa forma. Entonces, bueno, ese era el caso que les quería presentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a todos los miembros y la directiva de Oftalmo Córdoba. Gracias a todos por su presencia, a todos los amigos, para no perder más tiempo en nombres y nombres. A todos, hola, ¿cómo están? Gracias. Y sí, Ángel, es un caso de esos casos que en México decimos solo para la araña, ¿no? Y no lo hacemos despectivamente, Ángel, no lo tomes a mal, al revés. Es algo como decir, solamente la gente grande puede hacer esto, ¿no? Son casos difíciles, extremadamente complejos, y me gustaría hacer comentarios más, entre comentarios y preguntas, Ángel. En mi experiencia, lo que termina con estos ojos es el glaucoma, desde el preoperatorio y en el posoperatorio. Primer punto, ¿lo había, no lo había, lo manejaste, no lo manejaste? En fin. Número 2, ¿cómo calculaste el lente intraocular? Sería otra pregunta obligada. Número 3, no es nada sencillo, eso que ven ustedes que pasó, Ángel, no es nada sencillo meter un lente intraocular que no va dentro de la bolsa, porque por lo que vi le hiciste una cortolata más que una rexis, tú mismo lo dijiste. Meter un lente detrás del iris en un ojo que está como es en estas condiciones no es nada sencillo, mis felicitaciones. Con toda esa vascularización, Ángel, la lógica indicaría que tuvo una guerra importante durante varias semanas o meses con la queratitis infecciosa de la cual hablaste, y es un ojo que sabe inflamarse, y tan sabe inflamarse que contrae un montón de sinequias por todos lados. Ese ojo suena lógico que después del trasplante vayas a despertar reacción inmunológica de rechazo. ¿Qué hiciste? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo lo manejaste? ¿Le diste tratamiento preoperatorio? ¿Le diste al postoperatorio? ¿Usaste antimetabolitos? ¿Qué hiciste? Y si diste algún tipo de tratamiento preoperatorio. De tal manera que, Ángel, soy todo oídos para que nos platiques qué hiciste con un caso de este grado de complicación. Sí, no, el paciente no tenía glaucoma, la presión intraocular estaba controlada antes de la cirugía y yo le hice VM para saber cómo estaba el ángulo en 360 grados y la mayoría del ángulo estaba libre en 360 grados y era esas sinequias anteriores, que fue el área que yo tuve que hacer la disección con tijera de la córnea que estaba pegada al iris. Entonces no tenía glaucoma. Sin embargo, yo de rutina en el postoperatorio de todos estos pacientes con trasplante de córnea, les agrego antiglaucomatosos tópicos en el postoperatorio, porque además de eso, pues voy a usar esteroides por bastante tiempo, entonces para evitar que la presión intraocular suba. Definitivamente sí. Perdón, te interrumpo. Tratamiento preoperatorio, postoperatorio de un ojo que sabes que inmunológicamente se va a despertar. No, en este caso yo no soy muy partidario de aplicar tratamiento antimetabolitos como la ciclofosfamida antes y después del trasplante de córnea. Claro, este es un paciente de alto riesgo por la neovascularización que tiene en la periferia,
pero lo manejé con esteroides, inclusive ese paciente ya tiene 1 año y medio del trasplante de córnea y se mantienen los esteroides y solamente pienso en hacer un tratamiento con antimetabolitos como la ciclofosfamida o la satriopina, solamente si el paciente presenta algún episodio de rechazo en el postoperatorio. Hasta ahora no ha presentado episodios de rechazo. Yo siempre instruyo al paciente a que cualquier signo de ojo rojo, visión borrosa, que indiquen que haya edema de córnea en cualquier periodo postoperatorio pudiera ser un rechazo y tiene que acudir conmigo, a consultar conmigo para ver si se trata de un rechazo que está empezando. Ángel. ¿Okay? Pero no lo manejé con antimetabolitos. Ok, cálculo de lente. Sí, el cálculo del lente lo hice tomando la longitud axial del ojo contralateral y con un promedio queratométrico que es más o menos como me quedan a mí, usando una córnea donante de 8.5 milímetros con una diferencia de 0.5 milímetros menor la trepanación en el receptor y con 16 puntos separados, más o menos un promedio de 45 dioptrías. Es el promedio queratométrico que yo tomo para hacer el cálculo del lente intraocular. Última pregunta, porque sé no quiero tener mucho tiempo. Ángel, ¿qué hubiera pasado si este paciente tiene glaucoma? ¿Le hubieras hecho algún procedimiento filtrante durante este momento? Sí, yo manejo estos pacientes en conjunto con el especialista en glaucoma, con quien trabajo, que es Jesús Salvatierra, y en caso de que sea necesario un procedimiento, el procedimiento de elección es una válvula, un dispositivo valvular para controlar la presión intraocular. Pero totalmente de acuerdo contigo que el enemigo número 1 de estos trasplantes de córneas es el glaucoma, el enemigo número 1 y si no se controla, pues descompensa la córnea. Ángel, pues muchísimas gracias, gran caso, te felicito. Gracias a todos por permitirme participar y a Oftalmo Córdoba. Creo que seguimos con el siguiente caso, ¿no? Seguimos con la doctora Bruna Ventura. Olá a todos, es un gusto estar con ustedes aquí en Oftalmo Córdoba. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy les traje para discusión 2 escenarios en niños en cataratas pediátricas que son muy interesantes. Son fibrosis y degeneración capsular. Entonces, primero, en relación a la fibrosis, podemos tener en niños fibrosis muy centrales y pequeñas, y en estos casos seguir con nuestra técnica normal, haciendo, por ejemplo, nuestra capsulorhexis con nuestra ultrata. Pero cuando tenemos casos con placas de fibrosis más grandes, o como este aquí que tenemos, una placa central de fibrosis y varios puntos de fibrosis en toda la cápsula anterior, este escenario es mucho más desafiador en relación a lograrnos hacer una capsulorhexis anterior con la ultrata de manera muy controlada, porque cada vez que llegamos en un punto de fibrosis, es un punto de fragilidad en que la cápsula puede irse hasta el ecuador. Entonces, cuando tengo casos así, yo en general utilizo un cauterio de radiofrecuencia que se llama EasyRhexis, para hacer estas capsulorhexis, la capsulotomía anterior, de manera muy controlada. Este aparato es muy interesante porque en casos así de fibrosis, hasta cuando el espesor de la fibrosis es muy grande, podemos utilizarlos para pasar más de una vez por la fibrosis hasta completar nuestra capsulotomía. Aquí un otro caso de un niño que tenía una fibrosis grande de un lado al otro del ecuador, y fíjense cómo este aparato logra hacer esta capsulotomía anterior del tamaño que queremos y de una manera muy controlada y sencilla. Entonces transforma un caso muy desafiador, que sería muy desafiador hacer esta capsulotomía sin este aparato, en una manera más sencilla de hacerlo. Entonces aquí ya logro continuar mi cirugía como haría de rutina. Este es el aparato que estaba hablando, es un cauterio de radiofrecuencia hecho en Brasil. La segunda situación son los casos en que tenemos una degeneración en la cápsula posterior. Fíjense en este ojo de este niño que tenemos una opacificación del cristalino central y bien delimitada. Si logramos ver este niño en la lámpara de hendedura
o por ejemplo en el microscopio si nos fijamos en la localización de esta opacidad en el cristalino, muchas veces logramos ver que es una opacificación más posterior en el cristalino. Entonces, siempre que tengo situaciones así, me preparo en la cirugía sabiendo que hay una grande chance de tener una degeneración en la cápsula posterior. Entonces, aquí en este caso, empecé normalmente haciendo mi cirugía, hice la rexis anterior con mi ultrata y después seguí haciendo la aspiración de la catarata, siempre empezando en la periferia y después iba a hacer la aspiración de la parte central. Pero fíjense que aquí podemos ver que hay la abertura de la rexis anterior que yo hice con mi pinza, con mi ultrata, y una abertura ya en la cápsula posterior espontánea. Entonces, en este momento, yo trato este ojo, manejo este ojo como si fuera, por ejemplo, un adulto con una rotura de cápsula posterior. Entonces, aquí estoy entrando en el ojo con este gancho, esta espátula de iris, para estar segura que no tengo vitro yendo hacia mi irrigación y aspiración. Después lleno la cámara anterior con bastante viscoelástico antes de quitar mi puntera de irrigación y aspiración. Sigo aspirando la corteza con una cánula IBSS de manera muy controlada. En este ojo hasta hice una paracentesis accesoria a las 6 horas para aspirar la corteza aquí subincisional. Sigo haciendo la vitrectomía anterior. Este niño tenía alrededor de 1 año, entonces es mi rutina hacer la vitrectomía anterior en estos niños. Y aquí implantando el lente de 3 piezas, que es mi rutina también en la población pediátrica. Primero implanto la primera alza en el saco capsular, después posiciono la óptica en el saco capsular y utilizo este gancho, que es un gancho de H modificado, para poner esta segunda ápica dentro del saco capsular sin estresar mi saco capsular. Y de esta manera logro hacer el movimiento de manera muy controlada y segura. Aquí al final de la cirugía, la pupila ya está pequeña y la burbuja de aire en la cámara anterior y inyecté triamcinolona en la cámara anterior y dexametasona en la área subconjuntival para ayudar con la modulación de la inflamación. Y era eso que quería traerles hoy para discusión. Muchísimas gracias. Realmente estos son casos que son muy desafiantes, ¿no? La catarata pediátrica normalmente, cuando tú presentas esos casos que tienen esa fibrosis anterior, por lo menos en el caso particular mío, que no tengo el EasyRexis disponible, muchas veces tengo que realizar y completar la capsulotomía con vanas y tratar de completarlas adecuadamente para poder proseguir con la cirugía. La otra parte que es muy interesante es justamente que en estos casos yo estoy haciendo VM de rutina y previamente yo ya puedo saber si hay alguna dehiscencia de la cápsula posterior e incluso si hay algún compromiso allí y ya voy preparado como que yo voy a saber que voy a tener esa disrupción de la cápsula posterior. Aunque de todas formas uno siempre hace la vitrectomía posterior en los casos menores de 7 años, como normalmente lo sugieres tú. ¿Okay? En caso de que no tuvieras el EasyRex disponible, ¿qué sugieres tú o qué nos recomendarías que hiciéramos? Es un desafío. En algunos pacientes logras hacer, por ejemplo, la primera perforación, por ejemplo, con un esclerótomo y después abrir este agujero con, por ejemplo, el vitrectomo, el vitreófago. A veces es posible eso, a veces no. La fibrosis a veces es tan densa que intentas hacer con el vitreófago y nada ocurre. Entonces, a veces la tijera es una solución. En relación al UVM, fue muy interesante que mencionaste porque es una posibilidad de utilizarnos. Y también para los casos, los servicios que no tienen UVM, a veces es posible vernos el lenticonos posterior, por ejemplo. En este caso, probablemente fue secundario a un lenticonos posterior. O parte de opacificación en el vítreo anterior en el ultrasonido normal, en un B-scan. Entonces, para los colegas que no tienen UVM, el ultrasonido hecho con cuidado y atención en la parte posterior de la cápsula posterior y el vítreo anterior, muchas veces logramos ver puntos de opacificación en el vítreo anterior
o una parte de la cápsula posterior más abaulada, y esos son señales para estarnos más atentos. Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias, Bruna. Fue un placer haberte tenido con nosotros. A ti, Oscar, muchas gracias a ustedes. Seguimos con el doctor Juan Guillermo Ortega. Bien, encantado de estar acompañándonos en este evento de Oftalmo Córdoba con mi grupo de amigos, y quiero presentar en este caso un paciente a quien le practiqué un recambio de lente multifocal por una disfotopsia poco usual. La historia del paciente es básicamente un varón de 66 años, sin antecedentes de importancia, sometido a FACO con implante de lente multifocal, específicamente un Panoptix, en julio del año pasado, 19, sin complicaciones. Consulta por visión permanente de grasa en ese ojo desde el momento mismo de la cirugía. Estuvo asistiendo a revisiones periódicamente con su cirujano por un periodo de 5 meses, sin ninguna mejoría. Y finalmente consulta conmigo, muy aburrido con su situación. Encuentro cirugía perfecta, lente centrado, una visión de 20-30 de mala calidad y J2 con mucho esfuerzo, una refracción un poquito relevante, más 0,50 con menos 0,75 por 34 grados, y con un subjetivo que mejoraba 20-25 menos, y J2 de nuevo con mucho esfuerzo. Aquí tienen el aspecto del ojo en la lámpara de hendidura, al dilatarse en un lente completamente centrado y dentro del saco capsular sin mayores problemas. En el estudio del OPD apareció una refracción irrelevante realmente, más 0,25 con menos 0,75 por 54. Y el paciente, como les digo, a pesar de un resultado refractivo adecuado y un aspecto normal en el ojo, pues no veía bien. Ante este tipo de pacientes, lo que uno tiene que hablar inicialmente es cómo está la cápsula posterior, cómo está la mácula y cómo está el endotelio corneal como causas que pudieran explicar esta sensación. Evidentemente, en este caso, todo estaba perfecto. Yo aproveché y hice una biometría en modo pseudofaco para establecer qué lente le iba a poner si fuera a recambiarlo. Aquí tienen el cálculo hecho para un fine vision, un 1950. El análisis que hago en este caso es un paciente que fue sometido a una facorefractiva en un solo ojo con un Panoptix un año atrás, cirugía sin complicaciones, mala calidad visual desde el comienzo, paciente muy satisfecho. Le pongo 4 semanas de esteroides, antiinflamatorios no esteroideos y lubricantes intensivos sin ninguna mejoría, y me pongo a pensar qué ofrecerle. Pues tiene una posibilidad de cambiar un lente o qué más hacer. Es una cirugía monocular, tiene un mínimo astigmatismo residual. El tema de la neuroadaptación, que evidentemente en un paciente que lleva un año ya operado no va a operar, no es una cosa que sea importante. Y esa sensación de visión en vaselina permanente que no mejora al acudir el ojo contralateral. El síndrome de fotopsia en vaselina o el síndrome de visión grasa es un síndrome que es una característicamente de baja incidencia, se supone que está por debajo del 1% de los casos. Algún trabajo, el de Italia en el 2007 habla de 3.6% de pacientes de resto. El último que encontré, que es 2015-2016, es de 0,28%. Es aparente desde los primeros días del postoperatorio, es una visión permanente en grasa que no se afecta ni con luz ni oscuridad. Está asociada principalmente a lentes de Restor. El número de anillos centrales en este lente es una de las causas que se ha especulado podría explicar este fenómeno, y también algún evento en relación con el material del lente, sin tener todavía claro qué es lo que pasa en estos pacientes. El tratamiento en los casos severos implica recambiar el lente intraocular, y las estadísticas mundiales alcanzan el 9% de estos pasos, y particularmente importante no hacer capsulotomía si es lo que se está sospechando. Aquí hay algunas de las revisiones que dicen, básicamente, como les digo, en Italia hablaban de una serie con 3.66% de casos, y básicamente entender que ese fenómeno de visión en vaselina existe, está por ahí, hay que aprender a diagnosticar. ¿Qué considero cuando va a operar un paciente de estos? Pues el daño endotelial, al momento de la cirugía de recambio, ruptura de la cápsula posterior, que quede el lente intraocular nuevo descentrado, que se induzca astigmatismo, que presente edema macular o desgarros retinales, que eventualmente van a alterar también el resultado visual. Y lo más grave es que persista el fenómeno visual con el nuevo lente. Aquí está el video, aquí van a ver la técnica del recambio. Esencialmente, lo que hay aquí que ver es un lente perfectamente dentro del back capsular, muy centrado, muy bien, la incisión horizontal, por vía temporal, el disco elástico para llenar bien cámara anterior, la paracentesis con el esclerótomo lateralmente, luego entrar con una espátula muy fina para despegar completamente la cápsula anterior del lente intraocular. Esto es muy importante para no producir daños al momento de extraer el lente. Asegurarse uno de que los 360 grados de la cápsula anterior
están completamente libres del contacto con el lente que se va a mover. Luego, con un gancho, se empieza a desplazar el lente, a ver si el lente se deja mover sin mayor problema. Y una vez tenemos claridad de que está desplazado, con una espátula nuevamente ingresa uno y lo luxa por delante del saco capsular, como pueden ver aquí. Una vez lo tiene luxado, uno empieza a rotar para extraer gradualmente y con mucha delicadeza las ápticas de ese lente. Si eso no se puede, habrá que cortarlas y dejar esas ápticas metidas dentro del saco. En este caso, concretamente, se pudo sacar sin ningún problema. Se repone viscoelástico para asegurar el endotelio de la mejor manera posible. Se amplía un poco las incisiones, tanto la lateral como la principal. Se fija el lente con una pinza de estas cerradas que le da una cierta estabilidad para cortar el lente y se procede con una tijera adecuada a cortar el lente de la mejor manera posible por el centro. Evidentemente, aquí se soltó en un momento el lente, nuevamente se retoma, se acaba de completar el corte longitudinalmente, se extraen los fragmentos y esto me parece importante para no lastimar la incisión y no generar astigmatismos en el largo plazo. Se repone el viscoelástico dentro del saco capsular y se procede a la inyección del nuevo lente, asegurándose de que quede completamente dentro del saco y particularmente que la inyección del lente no genere más trauma ni vaya a hacer daños dentro del saco capsular. Encuentro que esa inyección y ese implante de las asas posteriores del lente suele ser un poquito complejo y un poquito estresante pues, para el cirujano. Una vez está uno seguro de que lo metió dentro del saco, se asegura uno de que el lente va a centrarse y se va a colocar correctamente en el punto en que tenía que quedar. Y pues una vez terminado el procedimiento, pues entonces dice uno, bueno, me salí de este problema. Un punto de control pues a la incisión principal para asegurarse uno que no va a quedar filtrando ni tenga otras dificultades adicionales. Y pues aquí viene lo que sigue después. A la semana 2 en el postoperatorio, ustedes ven que el ojo se veía bastante bien, el lente estaba claramente dentro del saco capsular. Era un lente centrado con una visión de 20-25, el paciente se sentía mucho mejor de su visión grasa y se fue llevando con controles semanales hasta un mes. Al final esto es muy interesante, este es el postoperatorio a la semana 3, miren ustedes la refracción del paciente, neutro con 0,75 por 51 grados, y miren la que tenía antes de operarse, más 0,25 menos 0,75 por 54, entonces alguien me decía en broma que le hizo un recambio para quitarle 0,25 de esfera. Entonces, pues, el coso veía muy bien hasta que a la semana 5 aparece el paciente quejándose por visión borrosa nuevamente en ese ojo, agudeza visual de 20-40, J3, sin ningún cambio aparente en el segmento anterior. Le pedí un estudio de OCT y, por supuesto, tenía edema macular, aquí lo ven muy claro, afortunadamente no muy severo, paciente sin diabetes, con cápsula posterior intacta, y luego entonces el tratamiento adecuado, pues que es obviamente el mepafenaco, la prednisolona y isopiclona, pero al cirujano. Aquí tienen ustedes a la semana 7 el aspecto del ojo, se ve muy bien, la pupila muy redonda, el lente completamente dentro del bag capsular. Y al final de la película, miren ustedes, semana 9, neutro con 0,25 por 84, el paciente está 20-20 J1 sin corrección, muy contento y pues muy satisfecho con lo obtenido. Miren ustedes las gráficas de calidad visual y la cápsula posterior como se ve. Muchas gracias. Muy buena tu presentación, la verdad que me llamó la atención porque sinceramente no conocía esta complicación que pueden tener los lentes multifocales. Y para el diagnóstico correcto de estas lentes, uno lo tiene que sospechar siempre que hay un lente, como pusiste, un restor, y cuando el paciente, o sea, uno descarta cualquier posibilidad de error refractivo, un edema macular, cualquier otra cosa, o sea, se hace por descarte el diagnóstico de esta patología. ¿Y qué es bien lo que te dice el paciente que ve? O sea, que te dice como que ve así como una... El paciente describe que tiene la sensación de estar viendo a través de una película de grasa, como si tuviera una lámina de grasa frente a todo lo que ve, cerca, lejos, con luz, sin luz. Todo el tiempo está viendo con grasa. Y por supuesto que cuando uno tiene eso, la tentación automática es pensar en limpiar la cápsula posterior. ¿Cierto? Claro. Por eso insisto en que es tan importante no tocar esa cápsula posterior si uno tiene la sospecha de que el paciente va por ese lado. Evidentemente, sobre todo porque luego llega el momento del recambio, recambiar un lente de estos con una cápsula ya rota, es todo un evento, es toda una cirugía.
De manera sí, que ese sí, viste que complejo. pacientes por ahí con alteración en la superficie lagrimal también puede decir que siente que tiene una lágrima grasosa, pero es diferente lo que te comenta el paciente. Correcto. En los Y pacientes con alteraciones de película lagrimal, los síntomas suelen ser un poquito oscilantes, o sea, tienen ratos que ven bien, otros ratos que están viendo muy mal, y una sensación de molestia externa al ojo que tiene relación con la sensación de que sienten la lágrima. Aquí no hay ninguna molestia con la lágrima. El paciente dice, permanentemente veo con grasa, no me sirve nada. Tal vez te diste cuenta ahí que puse 4 semanas al paciente en lubricante intensivo, en esteroides, y en AINES buscando justamente descartar cualquier tipo de alteración de la superficie que nunca documenté. Y el paciente no mejoraba nada. Y me dijo, de hecho, doctor, el doctor que me operó lo estuvo haciendo por 4 meses y nunca mejoré, nunca. Todo el tiempo tenía la sensación de que estaba viendo de esta manera. espectacular. Y esta lente ¿sí? está descrita solamente con el acrílico hidrofóbico del material de Alcon. ¿Es por el AVI del material? ¿Por el acrílico? ¿O está descrito también que ahí vi que presentaste varios trabajos con otro tipo de lente? No, realmente lo que yo encontré casi todos tienen que ver con Restor. Yo puedo perfectamente asumir que existen algunos pacientes con este tipo de lentes que lo tengan claramente. Aquí hay 2 aspectos. Uno, pues que no es que el lente Restor tenga pues, per se ese tipo. Mira que la complicación no explica ni el 1% de los casos. Pero número 2, también, y eso es lo importante, que cuando existe el paciente con esa queja tan puntual, prendamos un poquito el bombillito de arriba, decir, antes de ir a hacer capsulotomía y cosas, pronto pensar que se trata de este fenómeno. Mira que de hecho, pues, el paciente mejoró, inclusive pues cuando tenía toda la sutura, supuesto, y tuvo esa complicación de la edema macular posterior a la 5ª semana postoperatorio, pero después está muy bien. Casualmente de verlo, señor. Espectacular, ¿no? Muy buen caso. No sé si alguien tiene otra pregunta. Igualmente, igual que Noé, yo no conocí, si Noé, imagínate que tiene tantos casos encima, tampoco conocía ahora sí lo conozco. Estudié, y fueron 44 revisiones que hicimos, y realmente no existe. Primero, se comprende entre el 2007 y el 2015, que era el momento del Restor, evidentemente. Hay unos trabajos de los que tú revisaste, que yo también revisé, que era con Resum también, pero el Resum no presentaba esto. Aparentemente pero es el primer caso, y lo puedo decir, y se lo digo con toda la fe del mundo, porque revisé súper, que es el primer caso de Panoptix en el mundo. Yo creo que es un honor para nosotros. Es un honor para nosotros que esté presentando este trabajo con el grupo LSD hoy en Oftalmo Córdoba. De verdad, es el único caso de Panoptix, y posiblemente sea porque la plataforma Crisoft es la plataforma Crisoft. Creo yo que es el material, definitivamente creemos que después de tanto estudio es el material. Por supuesto, después que salieron ya los Restor del mercado, pues se dejó de ver el síndrome, ¿no? El síndrome de vaselina o síndrome. Y uno de los trabajos refiere a un paciente que es como si le hubiera caído al parabrisas. Ustedes se han visto como el parabrisas les cae grasa. Cuando le cae grasa de los camiones que van delante de uno, que empieza uno a darle a los limpiaparabrisas y no le funciona. Bueno, exactamente así es como dicen los pacientes. Uno, el del último que revisé, que fue el que te pasé, se llama de un japonés, dice que esa es la expresión. Excelente, Juan Guillermo, de verdad que buenísimo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y por haber presentado este caso. Continuamos con el doctor Randall Ulate. Yo soy Randall Ulate de Costa Rica. Es un privilegio para mí compartir con este grupo de gente, amigos tan capaces, de quienes cada vez que nos reunimos aprendo tanto. Quiero agradecer especialmente a Oftalmo Córdoba por la invitación y a mi amigo Ángel Pineda, que me tomó en cuenta para poder ser parte de este selectísimo grupo. Y les quiero presentar un video de un caso complejo con una reconstrucción del segmento anterior después de un trauma. En este video vamos a presentar el manejo quirúrgico de un ojo con un trauma contuso con severas lesiones en el segmento anterior. Empezamos la cirugía con un mantenedor de cámara, exponemos la esclera a través de la cual con un filo de diamantes hacemos un surco a 350 micras
hacemos una vitrectomía anterior en el área de la deficiencia sonular y luego colocamos viscoelástico como una concha para proteger el cristalino. Se liberan las sinequias del iris al cristalino y desplazamos la pupila ampliándola para poder empezar luego la cirugía de catarata. Con viscoelástico vamos haciendo sinequiolisis y una vez que tenemos la pupila del tamaño adecuado, hacemos una técnica de pintura de la cápsula anterior bajo viscoelástico para evitar que el azul de triptán se desplace hacia el segmento posterior. Como la cápsula está muy fibrosada, empezamos la capsulotomía con unas microtijeras y con el uso de pinzas de microcirugía para capsulorhexis nos vamos ayudando a hacer la capsulorhexis. Debido a que hay una debilidad sonular y que la cápsula es muy fibrosa, debemos completar la capsulotomía mediante el uso de la tijera. Usamos los ganchos para sostener la cápsula y empezamos con la facomulsificación, chopaneando este núcleo. Lentamente vamos removiendo toda la catarata mediante la facomulsificación, y una vez que hemos quitado todo el cristalino, antes de sacar la punta de faco colocamos viscoelástico y hacemos un poco más de vitrectomía para dejar espacio. Llenamos la bolsa con viscoelástico y colocamos un anillo de tensión capsular y posteriormente un lente intraocular endocapsular. Una vez que hemos colocado el lente, quitamos los anillos, suturamos la herida corneal principal y procedemos a la reparación de los defectos del iris. Primero, reaplicando el iris a la esclera, reparando la iridodiálisis con una técnica de colchonero. Debido a que el defecto era muy grande, se debió pasar la sutura por varios puntos. Aquí ustedes pueden ver cómo con una aguja calibre 33 nos ayudamos poniendo la sutura de prolene dentro del lumen de la aguja y vamos reaplicando el iris hasta lograr una adecuada posición a la esclera. Hacemos un nudo y enterramos el iris intraescleralmente. Una vez que tenemos la iridodiálisis reparada, vamos a manejar el defecto producido por la atonía pupilar mediante una técnica de cerclaje pupilar, de nuevo utilizando la aguja 33 y un prolene 9.0 que introducimos en el lumen de la aguja, y vamos haciendo esta sutura hasta completar los 360 grados. Luego anudamos, en este caso con un Siepser, con un nudo de agar-wall, y preferimos bloquear el nudo usando la técnica de Ahmed. Una vez que tenemos la pupila que queremos y los defectos iridianos corregidos, lavamos la cámara anterior y la reformamos. Listo, muy bien. Ese era el caso que quería yo compartirles. Espero haber estado adecuado a lo que se me solicitó y especialmente con el tiempo. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Randall, en verdad felicitaciones por el caso, excelente caso. Pues estos casos desafiantes son bien difíciles y meticulosos para el momento de la cirugía. Tú lo hiciste de forma extraordinaria y bueno, y
hiciste todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años en estos casos, usar retractores de iris, lidiar con la fibrosis capsular, sea con utratas, microutratas, en este caso, e inclusive con microtijeras. Quería preguntarte, el surco escleral que hiciste para pasar el ProLene 10.0 para la sutura del iris, ¿lo hiciste a cuántos milímetros detrás del limbo que no lo capté? Eso lo hago más o menos, trato de ver dónde termina la línea azul. Usualmente es entre 1 y 1,5 milímetros. Trato de medir un milímetro y medio. Cuando no veo muy bien, me voy a 1,5 milímetros y ahí pego el iris. Siempre que pego iris, trato de irme a 1,5 milímetros. Ok, perfecto. Y bueno, y el cerclaje pupilar, excelente. El cerclaje pupilar en bolsa de tabaco quedó muy bien. Claro, como dices tú, Aguargual, él dice que el nudo de él es suficiente para trancar el nudo del ProLene, pero me pareció excelente que tú lo hayas terminado de trancar con la técnica de ICAMED. Sí, ese es un comentario muy, muy importante, porque yo cuando es algo que no es tan importante que se me suelte, le hago el nudo cuádruple Agarwal, pero en pensé y al final me arrepentí, dije, después de tanto trabajo, ese nudo se me suelta, mejor le paso un bloqueíto más y listo, todo el mundo duerme feliz. Sí, eso me pareció excelente. Definitivamente, a mí la sutura de Agarwal, el nudo me parece excelente, pero también me deja como con cierto sentimiento de duda si va a aguantar o no va a aguantar. Y por aquí el doctor Ricardo Heredia está preguntando si tomaste alguna medida para evitar el edema macular quístico después de esta cirugía, ¿no? Por la manipulación Sí, yo los de la pacientes URI. los dejo, este tipo de pacientes los dejo al menos 6 semanas con esteroides y si está dentro de las capacidades económicas, desgraciadamente la mayoría de estos casos los hago en la seguridad social y muchos pacientes no tienen cómo, trato de darles antiinflamatorios no esteroideos tópicos también. ¿Pensarías en dejar triamcinolona intracamerular en estos casos traumáticos, en donde las cirugías son laboriosas? Me encanta el uso de triamcinolona durante la cirugía para asegurarme de que no hay vitrio. En este caso, viéndolo, no la usé, pero usualmente, como casi siempre inyecto un montón de triamcinolona durante la cirugía, al final no pongo porque siempre me parece que el vitrio queda bastante impregnado de triamcinolona y es por eso que al final de los casos generalmente no pongo triamcinolona intracameral. Ok, perfecto. Pero es una excelente observación. Probablemente en este paciente estuve muy seguro de que no había tanto vitrio pasando por el defecto sonular y por eso no le inyecté la triamcinolona, lo cual no es lo común. Lo común es que en casi todos los casos que yo hago uso la triamcinolona. Perfecto. Excelente, Randall. Felicitaciones. Muchas Muy bonito gracias. caso. Muchas gracias. 2 comentarios. Uno, ¿a partir de cuándo colocas un anillo de tensión suturado en un trauma? ¿A partir de cuántos grados de ruptura de la zónula ya lo colocas suturado? Y otro comentario es que estuve usando la técnica del Single Path for Throw de Agarwal y te digo que queda muy bien sujeto. Ya tengo 2 pacientes suturados una lente de 3 piezas, las ápticas de la lente al iris con el Single Path for Throw y la verdad que están hace ya 2 años estables, aguantando el peso de la lente en el iris y la verdad que queda bien apretado, así que para que te quedes tranquilo de que la sutura se aguanta, es fuerte y la verdad que queda muy segura. Sí, Noé, yo usualmente mi criterio para poner solo el anillo de tensión capsular es de menos de 90 grados de pérdida sonular
y que en la evaluación antes de empezar la cirugía, la subluxación sea leve. Eso significa que se vea menos del 25% de la zónula cuando el paciente uno lo evalúa en la lámpara de hendidura o acostado ya en el microscopio. Como te diste cuenta, era más o menos el criterio de este paciente. Tenía un pedacito de zónula, apenas un pedacito un poquito de vitrio en cámara anterior y menos probablemente de 90 grados. Y coincido con vos, yo el nudo de Agarwal lo uso para suturar mucho el iris, pero como mencionaba Ángel, en casos donde si se me suelta y lo único que tengo que pasar es otra vez un puntico, me siento muy conforme, me encanta que me digas eso porque me das un poco más de confianza, aunque creo que igual le seguiré poniendo el bloqueo, porque no me gustaría que se me zafe un cerclaje, ¿me entendés? Por no haber puesto un puntito más. Y me impresiona el valor tuyo, porque si a mí me da miedo un cerclaje, no me quiero, bueno, eso es porque soy retinólogo, no me quiero imaginar un lente suturado al iris que se me zafe y termine el lente en la mácula. Entonces, Claro. pero agradezco tu comentario. Bueno, muchísimas gracias a la organización de Oftalmo Córdoba, al grupo de la Sociedad Venezolana de Oftalmología por la invitación. Hoy vamos a conversar sobre algo que sirve mucho, muy interesante para los residentes. Lo llamé mi ceguera inatencional, es un término que por primera vez lo escuché al doctor Fernando Soler. Es un paciente que viene básicamente a una cirugía facorefractiva con un diagnóstico de hipermetropía y presbicia y un plan de una faco y la colocación de una lente multifocal. Haciendo una cirugía convencional de esa que hacemos pues todos los días, observamos aquí ahora un pequeño pliegue allí en la cápsula, pensando un poco en el aumento de la elasticidad y quizás un poco de disminución de la rigidez en la biomecánica de la misma. Hacemos la técnica habitual, que es una técnica de stop and shop, en la que hacemos la fractura del núcleo y vamos extrayendo cada uno de los fragmentos, y fíjense al final lo que al salir hay una rotura de la cápsula, en este caso de la cápsula anterior. Bueno, me observo, estoy pendiente de ella, por los momentos no veo ningún otro tipo de problema, coloco la lente contrario y en sentido contrario para evitar posterior una posible luxación. La lente quedó bien centrada y el paciente estuvo muy satisfecho con una visión óptima. Pero a los 3 meses refiere una disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo y nos encontramos con esta situación, el desplazamiento de la lente hacia la incisión. Bien, entonces vamos a ver qué encontramos y con los desplazamientos buscando ver si había una rotura y una continuidad hacia la cápsula posterior con las maniobras que ya hemos aprendido y siguiendo la secuencia de Juan Guillermo, nos damos cuenta de que mi ceguera inatencional no me permitió ver que tenía un áptico roto. De manera que esa evidentemente era la causa del desplazamiento de la lente. Y pues manejando, en este caso, con las perillas que ya conocemos y con los materiales que conocemos, pues hacemos el corte de la lente, como bien me enseñó Juan Guillermo, y con los cuidados, en este caso para residentes y fellows, recordar que los movimientos deben ser muy sutiles, porque podemos dañar el círculo menor del iris y tener un sangramiento. En este caso hicimos la extracción en 2 fragmentos por la misma incisión donde hicimos la cirugía, y posteriormente lo que hicimos fue colocar una lente y obteniendo un resultado posteriormente satisfactorio. El paciente quedó satisfecho.
En el caso, quería decir que la ceguera atencional es la incapacidad de notar un estímulo inesperado en el campo visual cuando la persona está realizando otras tareas que demandan atención. En mi caso, pensando que había una rotura de la cápsula anterior y cuidado si no seguía hacia la posterior, no me di cuenta que tenía un áptico roto. De manera que en este caso lo que hicimos fue, vamos a quitar acá, y entonces está categorizado como un error de la atención y no está asociado con una deficiencia visual. Este término lo escuché por primera vez al doctor Fernando Soler, y bueno, esto es lo que yo quería traer como un video educativo para que estar siempre pendiente que el campo tiene que estar y debe ser visualizado por completo. Muchísimas gracias de verdad nuevamente por la invitación al grupo de Oftalmo Córdoba. Bueno, felicitaciones, Marcos. La verdad que es un caso que deja muchísima enseñanza. Cuando vos estabas concentrado en la ruptura de la Rexi y no viste realmente qué estaba pasando con la lente. Qué importante, ¿no? Es filmar siempre, yo digo siempre filmar todas las cirugías, ¿no? Porque uno cuando tiene una complicación y no entiende qué es lo que pudo haber pasado, volver atrás y revisar esa cirugía, muchas veces uno ahí detecta el problema y después puede ir a plantear la solución. Otra cosa que también yo hago, no sé si ustedes también la realizan, es a todo paciente que implanto una lente premium, entre los 2 y los 3 meses siempre los dilato y les reviso cómo está la rexia anterior, cómo está la cápsula, para ver que si hay retracciones mayores de lo normal y uno puede llegar a evitar un desplazamiento posterior de la lente. Que bueno, en este caso muy difícil que lo evite porque no era por una fimosis el desplazamiento, sino por que la lente le faltaba una óptica. ¿Ustedes hacen revisiones sistemáticas de los pacientes en el postquirúrgico, así a los 2 o 3 meses, para realizar cápsula, para ver cómo está la lente en posición? Usualmente lo hago, pero básicamente para las lentes toric. En los casos de los multifocales los dejo tranquilos. Si el paciente se siente bien, el paciente está satisfecho, más bien conversamos mucho y allí hacemos esa entrada de médico con el paciente para más bien darle seguridad de que todo está bien. Porque a veces uno le dice, yo dilato, y si dilato, dice, ¿por qué me están dilatando? Entonces quizás eso es lo mito, pero sí, definitivamente para los residentes, para los fellows, es una muy buena práctica lo que estás diciendo, Noé, y eso no lo podemos llevar el día de hoy, definitivamente. Excelente. No sé si, bueno, alguien tiene alguna otra pregunta del panel. No, está muy bien manejado el tema. Y uno tiene que tener lo que tú dices, tiene que tener la posibilidad de revisar eventualmente el video. Ahí lo más valioso que hizo Marco es ir a recuperar el video original y darse cuenta que claramente la óptica de un lado se había quedado amputada. Aquí yo también tengo mis pecados por ahí, los estoy pasando aquí en el video, en el video interno, y me acuerdo por ahí, no tanto como amputadas, pero a veces ópticas que se amputa la colita posterior final, y esa es la discusión eterna. ¿Cuándo un lente se deja dentro del ojo? Cuando pierde un pedazo de la óptica y cuándo no. Y ese es un tema complejo. Aquí había 2 problemas, la óptica amputada y, por supuesto, la lesión de la cápsula anterior, la Rexis. Eso, muchos tuviste de malos, Marcos, se te juntaron las 2. Probablemente sí, con una buena Rexis no hubiera pasado nada, eventualmente. Pues pensando aquí como con cariño, digamos. Continuamos con el doctor Jorge Pérez. Para continuar con la sesión de videos, voy a presentarle una paciente de 33 años que acude hace un tiempo a la consulta con una refracción de miope alta, a quien se decide operar y se le coloca un lente intraocular fáquico hace unos 10 años. Aquí tenemos la historia original y vemos la biometría en ese momento, que tiene un eje axial de 30 milímetros aproximadamente.
Aquí tenemos la nota operatoria, salió todo perfecto, se le puso su Artisan y 11 años después la paciente acude a la consulta refiriendo mala visión posterior a un trauma. Y cuando hacemos el examen en la consulta vemos que una de las ápticas se había desinsertado y decidimos reinsertarla ese mismo día de manera de emergencia. Al día siguiente, en su primer día de postoperatorio, vemos que la paciente está en movimiento de manos con un TAS, una inflamación en la cámara anterior importante, por lo cual se le pone tratamiento con antibiótico antiinflamatorio. Luego de 2 semanas, la cámara anterior ya estaba un poquito más estable, pero la visión no mejoraba, por lo cual decidimos interconsultarla con el servicio de retina, quien decide hacer un eco y nos damos cuenta que tenemos esta malla de inflamación en el vitrio, por lo cual ellos deciden hacer una vitrectomía sencilla y la inyección de antiinflamatorios en ese acto quirúrgico. Cuando están dentro de la cirugía se dan cuenta que hay un desgarro en la periferia, por lo cual deciden hacer también un poco de láser y dejar gas. 18 meses después la paciente acude diciéndome que está viendo mal otra vez y era lógico que el gas produjera una catarata. En el examen físico vemos que su agudeza visual mejor corregida era de 20/125 y ya tenía una catarata córtico-nuclear con sinequias iridolenticulares. El plan de la cirugía es el explante del Artisan más faco más lío de 3 piezas y yo pensando que ya era la última cirugía y que la paciente iba a estar tranquila. Aquí tenemos el video de la cirugía donde medimos 5 milímetros para sacar el Artisan, para hacer la incisión principal. No hago las paracentesis normales de Artisan porque las hice como si fuera para una faco normal y con una espátula fina poder desinsertar el Artisan. Realmente es una maniobra algo sencilla, no amerita mayor dificultad. Luego de quitar el Artisan, decido poner 2 puntos de sutura, dejando el centro una abertura de unos 2 milímetros para poder hacer la faco por ahí. Como la paciente había tenido una inflamación en el segmento anterior, había muchas sinequias y no dilataba mucho, por lo cual decidí colocar unos ganchos de retracción pupilar para que me permitiera dilatar la pupila. En estos casos donde ya el paciente es vitrectomizado y es un paciente que ya ha tenido varias cirugías, yo la verdad que voy muy despacio en todos los pasos, como quien dice slow motion. Aquí estamos haciendo la rexis. Con mucho cuidado, decidimos hacer la faco con mucho cuidado. Como les repito, pacientes vitrectomizados yo tiendo a ser mucho más delicado en la cirugía, mucho más lento y más tranquilo. Y aquí ya estamos haciendo la aspiración de los restos corticales, que yo de rutina utilizo las cánulas bimanuales. Me parece que es un poco más sencillo de utilizar. Colocamos un lente de 3 piezas en el saco sin mayor dificultad. Ya llevaba un lente de 3 piezas por si acaso había alguna dificultad en la cirugía, tener el lente programado. Quitamos los ganchos de iris. Bueno, terminamos de insertar la segunda áptica, la áptica proximal. Quitamos los ganchos y terminamos de cerrar con un puntico de sutura. La sorpresa del día siguiente es que la paciente estaba con una refracción de -6 y menos 0,75 para un 20/40, que era su visión máxima. Yo los primeros días quería pensar que era la cantidad de puntos que tenía puesto, pero realmente estaba seguro que no era así. Y cuando voy a revisar la biometría que hice en el otro centro donde yo trabajo, me doy cuenta que el eje axial era completamente diferente al original. Eso quiere decir que la segunda biometría estuvo mal realizada, por lo cual tenemos el defecto refractivo de -6. La pregunta ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiamos el lente intraocular que ya pusimos? ¿Ponemos otro lente intraocular en el sulcus? ¿O le hacemos una bióptica, ya sea la SIC o una PRK?
pero lo cierto es que este paciente amerita una cirugía más cuando yo pensaba que ya habíamos solucionado con la última cirugía. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu excelente presentación y queremos darle la más cordial bienvenida en nombre de la Sociedad Venezolana de Oftalmología al doctor Luis Izquierdo, que nos acompaña la tarde de hoy y quien muy gentilmente va a hacer el comentario y la sugerencia con respecto a este caso interesantísimo que acabas de presentar. Bienvenido, Lucho, adelante. Gracias, Ángel. Jorge, buenísimo el caso. En realidad, esto se va viendo cada vez más con el tiempo. Entiendo que este implante lo puso tu padre, Félix, ¿sí? Y bueno, yo estoy viendo también esas repercusiones después de mi primer implante fue alrededor de 20 años, cuando llegué, sí, 18 años, quizás hace 18 años, estoy viendo todos esos pacientes. Algunas recomendaciones. Primero, y esto es para información general, todos los que están viendo, yo lo que trato de hacer es que nunca explanto el lente por vía corneal, ¿ya? Lo hago por vía escleral. ¿Cuál es la razón? Primero, de que ya de por sí estos endotelios están alterados por los años que tiene el artesán. Luego tuvo ya el caso en que se dislocó y esa es una de las mayores causas de pérdida de células endoteliales en estos pacientes. Es una emergencia, es decir, ustedes cuando vean una áptica caída, en ese minuto entren y repárenlo lo más pronto posible. Nosotros tenemos pacientes con pérdidas de 25-30% solamente por la dislocación del lente, ¿ya? Luego, si ya te va a hacer catarata, en el momento de hacer la cirugía de catarata, como les menciono, hago una incisión escleral, retiro el lente por vía escleral y luego realiza mi faco normal por vía corneal, ¿ya? El endotelio usualmente que se pierde, también se pierde mucho cuando las incisiones son grandes en vía corneal. Entonces, lo mínimo posible, y esa sería quizás una sugerencia. Súper bien manejado la parte de la cirugía, ¿sí? Y bueno, y efectivamente, Jorge, o sea, ese -6 tuvo que salir de algún lado, ¿no? Y mira, ya en esa época, cuando tu padre colocó ese lente, ya tenía la biometría de ese paciente. Y quizás es lo que pasa el día a día. O sea, si hubieras visto la biometría esa, no hubiera pasado esto, ¿sí? Ya estamos sobre el caballo, como se dice, ¿ya? Y entonces, ahora lo que tendremos que hacer con ese -6, podría ser, primero quiero ver cómo se estaría ese endotelio, ¿sí? No haría nada por vía corneal, le haría un implante secundario con un -6, ¿sí? Con un lente de 3 piezas en el surco. Quizás esa sería mi primera salida. Hacer un LASIK, perfecto, para -6 también puede ser, pero en realidad ese endotelio es algo que quisiera saber. ¿Cómo está? ¿Alguna idea del endotelio, Jorge? Tiene 1850 células y una paquimetría de 510. Está bastante bien. No le haría un intercambio de lente. Yo creo que lo más fácil sería un implante secundario. No sé, por lo menos... El problema del implante secundario que veo yo es que ella ha tenido uveitis a repetición. Entonces, tal vez poner un lente en el sulcus pudiera activar otra vez el TAS. Entonces, no, muy bien. Es mi dilema, ¿no? Está muy bien eso. Con ese antecedente, definitivamente puedes producir mayor inflamación crónica, más sensible. Entonces, la segunda opción que nos queda definitivamente es un LASIK, ¿sí? Sí. Muchos de los pacientes con artesán hacemos bioptics, o sea, en lo que se llamaba bioptics, ¿no? Y hacemos LASIK también sin problemas. O sea, yo creo que esa opción es totalmente válida. Pero hay que hacer porque en el otro ojo, si no me equivoco, está un +2. Sí, ¿sí? Está un poquito hipermetropizada. O sea que la anisometropía que tiene y la antimetropía que tiene ahorita es bárbara. Es muy grande, sí señor. Hay que resolverlo. Hay que resolverlo y creo que era lo interesante del caso, además de la técnica quirúrgica en la cual cada quien tiene sus tips. Sí. Creo que la resolución del paciente va entre el lente en sulcus o una bióptica, sin duda alguna. Sí. Yo creo que en ese caso no habría ningún problema para el LASIK. El endotelio está bueno. ¿Y por qué me preocupa el endotelio y LASIK? Bueno, porque en los pacientes con implantes de lentes fáquicos y con bajo contagio endotelial tienen mayor riesgo de desplazamientos de flaps simplemente por el endotelio. No hay una buena adherencia de estos flaps en estos pacientes. Entonces es otra cosita quizás para comentarles. Para tener en cuenta, perfecto. Sí, para tener en cuenta. Y tú, ¿sabes?
me llamó la atención esto. Usualmente los retinólogos cuando ven cuestiones de inflamaciones entran, hacen la vitrectomía y hacen la cirugía de catarata en forma directa. En este caso, quizás no entraron porque no sabían cómo retirar el lente de Artisan y hacer la cirugía de catarata. Bueno, y también porque en teoría iban solo a quitar el vitrio, no tenían planificado de entrada poner el gas. Ellos ponen el gas cuando se dan cuenta que tienen un desgarro importante. La idea era solo hacer una vitrectomía para quitar la malla de fibrina y no mucho más. Por eso no fueron preparados con el lente intraocular de catarata. Perfecto, perfecto. Y ahora, una cosa más, es que la mayor causa de desplante de lentes fáquicos en estos momentos es justamente por lo que mostró Jorge, o sea, la catarata. ¿Sí? Nosotros tenemos una serie grande de causas de desplante. La primera causa justamente es catarata, casi con, si no me equivoco, alrededor del 56-60% de los pacientes fue por eso, y lo demás simplemente disminución de células endoteliales y retiro por eso. Nuestro límite normalmente es jamás menos de 1000. Cuando vemos 1000, es nuestro número que dice tope y adiós, a sacar esos lentes. Así es. Otra sugerencia es, para la gente que está viendo este video, es en estos pacientes de lentes fáquicos hacer una evaluación anual, ¿sí?, de microscopía especular. Luego haga un OCT segmento anterior y la gente se fija la distancia axial del lente a la córnea, ¿sabes? Pero no solamente eso tenemos que mirar, sino miren los bordes del lente con relación al endotelio. La mayor causa de pérdidas endoteliales no es la distancia en el centro, sino en la periferia. El borde. ¿No? Entonces es otra cosita que quizás hay que decirle a la gente que nos está viendo. Perfecto. Muchísimas gracias por su discusión y esperemos que todos podamos aprender algo de este caso. Claro que sí. Felicitaciones. Estuvo muy bueno. Gracias. Chao, Jorge. Chao, Ángel. Seguimos con el doctor José Luis Rincón. Por mi parte, les voy a mencionar un procedimiento bastante sencillo que he estado utilizando desde hace ya unos 3 o 4 años. Empecé haciéndolo con el fento y le voy a decir algunas diferencias entre el fento y la cirugía normal, pero consiste en hacer una viscodisección del saco capsular, del bolsillo capsular en la cirugía de catarata. Entonces, bueno, en principio es presentarles esta técnica de disección del saco con un viscoelástico que nos facilita y nos va a ofrecer una mayor seguridad al momento de emulsificar el núcleo y los cuadrantes. Como yo les decía inicialmente, esta viscodisección empecé a usarla cuando usábamos el fento en la cirugía de catarata, donde había una fragmentación de cuadrantes y, como ustedes se acuerdan, pues depende de lo que lograran hacer o depende de lo que planificaran hacer, había un cilindro central. En los casos de fento no hacemos hidrodisección y después hacemos la viscodisección, luego retirar el cilindro central. No hacemos hidrodisección porque recuérdense que con el fento láser se genera gas, se genera líquido dentro del espacio del bolsillo capsular. Entonces pensamos que no era necesario hacer la hidrodisección si hacemos esta viscodisección. Y en la técnica de FACO convencional, pues sí hacemos la hidrodisección, hacemos un chop vertical o quick chop con 2 o 3 cuadrantes, y en el momento en que se hace la fractura de la primera fractura que logremos en los cuadrantes es que colocamos el viscoelástico dirigido hacia la cápsula posterior. Entonces esta viscodisección es para separar los cuadrantes y facilitar la cirugía, como decimos. En un esquema sencillo de lo que pretendemos lograr es llenar la parte posterior, es decir, empujar la cápsula posterior una vez lograda la fractura del núcleo para llenar ese espacio posterior con viscoelástico y de esa manera lograr obtener una separación de los cuadrantes que quede protegida por esta parte de viscoelástico. Entonces, en principio, es lograr un bowl central, ese bowl central con la finalidad de lograr, como decíamos, una fractura inicial y a través de ese espacio de fractura, que se ve pues bien en esta imagen,
a través de ese espacio es donde nosotros vamos a empezar a colocar el viscoelástico. Tampoco es una cantidad pequeña lo que necesitamos, es solo para ver la disección del bolsillo. Uno va, al colocar esa cantidad, uno va viendo cómo se va desplazando la cápsula posterior hacia atrás y los fragmentos van como surgiendo hacia adelante. En el video de la cirugía, pues bueno, ustedes van a ver cómo logramos quitar ese cilindro central y empezar a buscar los espacios para que se genere una fractura por donde, en una pequeña ranura por donde nosotros vamos a colocar el viscoelástico, que como decimos nos va a permitir separar estos cuadrantes y separar al mismo tiempo el núcleo y la corteza pues, de la cápsula posterior. Es una maniobra muy sencilla. Realmente a mí me parece que brinda una seguridad adicional en la cirugía. Uno se siente cómodo al hacerla porque pues sabe que esos cuadrantes se van a desplazar con mayor facilidad en el momento en que nosotros empecemos a emulsificar. Fíjense que se vienen de forma sencilla, ordenada y con esa pequeña protección adicional que logramos al conseguir esa cantidad de viscoelástico que después, obviamente, al estar emulsificando los cuadrantes, pues va a desaparecer tranquilamente y después, bueno, procedemos a hacer la aspiración de los restos de corteza que estén pegados a la cápsula. Como les decía, pues es una maniobra sencilla, yo creo que brinda mucha seguridad, sobre todo me inclino a pensar que los residentes y los cirujanos que están de inicio, yo creo que la van a conseguir muy, muy cómoda y les va a ayudar bastante a tener un margen de seguridad adicional con la cápsula posterior y pues trabajar, que en mi opinión es lo ideal, en el sitio donde se emulsifica, que es en el bolsillo capsular. En conclusión, pues como les digo, es un procedimiento sencillo que ayuda a mantener un margen de seguridad con la cápsula. Es preferible usar un viscoelástico dispersivo, nos da mayor seguridad al emulsificar los cuadrantes y en Fento siempre recomendamos drenar un poco del líquido que está acumulado en el bolsillo capsular, que es el que genera el Fento, antes de colocar el viscoelástico. Bueno, en general, esta es la presentación de la técnica. Como ustedes ven, es bastante sencilla y bueno, creo que tiene un margen de discusión interesante. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, por compartir esta técnica con nosotros. Es importante, como bien dices, que el cirujano de catarata de hoy en día comience a familiarizarse y trabajar más dentro del saco. Las técnicas endosaculares como el Quick Shop toman una real importancia en estos días, donde la expectativa del paciente al otro día de la cirugía es muy alta y tener una técnica en la cual nosotros podamos disminuir el edema corneal para que el paciente, cuando hagamos esa primera toma de agudeza visual al otro día, sea mucho más satisfactoria, lo considero importante. Hoy en día considero que es una regla trabajar con técnicas endosaculares y como bien colocas allí, es importante bien la separación de los fragmentos, ¿no? Emulaste con la técnica Quick Shop, pues esos cortes que hace el Fentoseco. Vemos que en el Fentoseco se hace un cilindro central y 6 cortes que están en la periferia. Quería preguntarte, normalmente, cuando haces la técnica convencional sin Fento, ¿cuántos cortes realizas al principio? ¿Haces 2 fracturas, 3 fracturas? Sí, normalmente de inicio en la primera fractura, que sería, digamos, los primeros 2 cuadrantes, es donde yo coloco el viscoelástico en el bolsillo para que me separe. Después, dependiendo, digamos, de la dureza del núcleo y cómo se está comportando el saco y, digamos, el paciente, a veces también depende del tamaño de la resis que hayas hecho, te permite pues manejarte con esos 2 fragmentos ya definitivamente y pues puedes sacar uno y después el otro, o en otras circunstancias, como la mayoría de los casos, en las cataratas ya un poco más consistentes, pues hago un tercer fragmento, o sea, divido una mitad en 2. O sea, que diría que al final quedarían 3 fragmentos, uno más grande, 2 pequeños, pero bueno, ya al final el más grande va a salir fácil porque ya tienes el espacio, ¿no? Generar un espacio
con un cuadrante que saques fácil y después ya lo demás va a ser un poco más sencillo. Sí, es importante ampliar ese espacio entre lo que es la corteza, el núcleo y la cara posterior de la cápsula. En el momento en que se logra una fractura, digamos, por el método o la técnica quirúrgica que el cirujano decida emplear o que esté más a gusto con ella, pero en el momento en que se realice la fractura, en ese justo momento que ya uno logra ver la parte posterior, o sea, en el momento en que se separan los fragmentos, es tomar esa pequeña ventaja de tomarse ese pequeño instante de colocar el viscoelástico a través de esa ranura y ya uno, pues lo demás lo puede hacer con mucha más tranquilidad. Yo creo que es fácil ver cómo la técnica al final te brinda un poco más de seguridad. Muy bien, un último comentario y una pregunta que ya hiciste acotación. Normalmente el tamaño de la cápsula Rexis que recomiendas y por último, ¿cómo te ha ido en esta técnica cuando tienes pupilas un poco más pequeñas, ¿no? Tienes un cierre pupilar temprano durante la cirugía. Sí, bueno, yo la veo particularmente efectiva en pupilas pequeñas, haciendo shock vertical en esos espacios que son más limitados, pues me da todavía más seguridad el hacer una fractura inicial y colocar el viscoelástico y siento que trabajo un poco más cómodo en esos casos, ¿no? Que son de pupilas pequeñas. Y en cuanto a la Rexis, yo, salvo que esté colocando un lente premium, es decir, un lente de una plataforma que digamos que hablamos de un trifocal, un lente tórico, etcétera, una condición especial, que sí tiendo a hacer 5.5 milímetros para que la zona óptica, digamos, esté cubierta. En el resto de las cirugías con plataformas de lentes que hoy en día se quedan muy bien en el bolsillo, yo tiendo a hacer una Rexis un poquito más grande y reconozco que la estoy haciendo más grande de lo que antes la estaba haciendo. La cirugía se facilita, como sabemos, y la estabilidad de los lentes es bastante aceptable, te digo, sobre todo con todas las plataformas nuevas que hay, que uno ve que se adapta bastante bien al bolsillo. Entonces, creo que hacer la Rexis un poquito más grande facilita la cirugía. Entonces, alrededor de 6 milímetros, 6,5, a veces 7. No creo que haya ningún tipo de problema en hacerla así más grande en aras de trabajar cómodo, digamos, en núcleos grandes, personas añosas, etcétera, ¿no? Para poner una plataforma, un lente monofocal, no me genera ninguna angustia el que el lente no esté cubierto por el bolsillo capsular, digámoslo de esa manera, ¿no? De la cara anterior del bolsillo. Bueno, excelente trabajo, José Luis. De verdad que muchísimas gracias por compartir tu experiencia y esta comparativa entre ambas técnicas, una con Fento y la otra de manera manual. De verdad que en nombre de la Sociedad Venezolana de Oftalmología queremos agradecerte por tu participación y también agradecer a los organizadores de Oftalmo Córdoba por permitirnos participar en esta nueva presentación del año 2020, de esta importante actividad a nivel latinoamericano. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y para finalizar tenemos al doctor Ángel Barroso. Bueno, saludos a todos los que están compartiendo con nosotros este video y nuestro agradecimiento a los amigos de Oftalmo Córdoba por la oportunidad. Lo que les traigo hoy son dos variantes de la misma técnica quirúrgica en la que vamos a utilizar el Ultra Chopper para trabajar cataratas duras. En este primer caso tenemos a esta paciente con un núcleo bastante denso y sabemos que si vamos a realizar técnicas de facomultiplicación convencional, pues por una parte vamos a encontrarnos con un núcleo difícil de fracturar y por otra parte vamos a estar obligados a entregar una cantidad muy importante de energía ultrasónica dentro de la cámara anterior, lo que va a redundar en posible pérdida de células endoteliales. Entonces tenemos que tratar de buscar una alternativa que nos permita el ahorro de la mayor cantidad de endotelio posible y también pues que el menor gasto de ultrasonido. Para realizar este tipo de cirugía, lo primero que tenemos que hacer es revisar cómo está el endotelio del paciente. En este caso tenemos un endotelio con condiciones muy favorables, con una muy buena densidad celular y hexagonalidad. Y para la técnica que vamos a realizar es muy importante que tengamos una cámara anterior lo suficientemente amplia que nos permita ejecutar las maniobras que vamos a hacer dentro de la cámara.
no está o no es recomendable hacerlo en cámaras anteriores menores a 3.2 milímetros, mínimo 3 milímetros. Este slide es simplemente para recordar que cuando una catarata es dura, la parte más dura siempre está hacia la cara posterior del cristalino, hacia la parte subcapsular posterior, y esta es una situación de la que vamos a tomar ventaja en la técnica. Aquí quiero compartir con ustedes cuáles son los parámetros que estamos utilizando actualmente para sacarle el mayor provecho posible a esta formidable herramienta como lo es el Ultra Chopper. El Ultra Chopper se utiliza con ultrasonido longitudinal, no torsional, con poderes entre 50, máximo 60% de poder. En relación al vacío, debemos tratar de evitar bajo vacío, por razones que podemos comentar más adelante. Nosotros utilizamos más bien vacíos un poco altos, entre 280 a 300 milímetros de mercurio. La velocidad de aspiración la vamos a programar en relación a la cantidad de vacío, aproximadamente un 10% de vacío, un 10%, aproximadamente entre 28 a 30 centímetros por minuto. Y todos los parámetros los vamos a programar en forma lineal. Vamos a evitar programarlo en forma fija. Nosotros de manera estándar utilizamos la botella a 90 centímetros de agua, lo que equivale aproximadamente a unos 30-35 milímetros de mercurio de presión intraocular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es un mix. Vamos a combinar dos técnicas conocidas, aprovechando por una parte las ventajas y la eficiencia de corte que nos da el Ultra Chopper, y desde el principio vamos a atacar la catarata, el núcleo, por su parte más dura, que es por la cara posterior. Y para eso, pues vamos a realizar la maniobra de inversión de cristalino, que hace ya algunos años el doctor Centurión le llamaba el downside up. Entonces, para poder realizar la maniobra es importante que previamente hayamos realizado una capsulotomía amplia, y una vez que cumplimos con esto, vamos a activar aquí el video de forma bimanual con suficiente viscoelástico dispersivo con técnica de soft shell en la cámara anterior. Vamos a realizar con gentileza la inversión del núcleo, y vamos a poner la cara más dura hacia la zona de trabajo. Yo, para utilizar el Ultra Chopper, siempre utilizo un fijador de núcleo. En este caso estoy utilizando el fijador de SCAF. Y lo que podemos ver es la forma tan eficiente y tan precisa como el Ultra Chopper nos permite fragmentar este núcleo que está denso en 4 partes. En este caso pudiera ser inclusive más. Y la característica de estos fragmentos es que van a quedar, por una parte, completamente separados. Esto, aunado a que tenemos una capsulotomía amplia, nos va a permitir un manejo muy fácil para llevar estos fragmentos a la zona de trabajo. Y por otra, van a ser fragmentos regulares con poco riesgo para el bolsillo capsular. Ya a partir de este momento, el video para, porque vamos a continuar con una facomulsificación tradicional de los fragmentos, con la salvedad de que, como son fragmentos duros, vamos a estar recargando de viscoelástico dispersivo al menos cada 2 o 3 unidades de CDI. Pero puede ser que no tengamos las condiciones favorables que teníamos en el paciente anterior. Aquí tenemos un segundo paciente que tiene el antecedente de un glaucoma de ángulo estrecho, una catarata descuidada, muy densa, con una cámara anterior muy estrecha, como podemos observar perfectamente en la imagen. En la medición tenemos una longitud de cámara anterior de unos 2.14 milímetros, y pues además de esto, tenemos una densidad endotelial muy disminuida, probablemente como consecuencia de su glaucoma crónico. Y en estos casos yo no me atrevería a hacer una faco convencional. Tampoco podemos hacer inversión de cristalino, porque sería riesgoso para el endotelio y para las estructuras dentro de la cámara. Lo que vamos a hacer es utilizar el Ultra Chopper, pero de otra manera, que es como le vamos a mostrar acá. Vamos entonces a utilizar, vamos a hacer acá, aquí estamos mostrando la capsulotomía, que yo prácticamente la hago en paralelo del borde capsular en dilatación, del borde de la pupila en dilatación, y vamos a utilizar la versatilidad y la eficiencia de corte del Ultra Chopper para formar 2 heminúcleos. Vamos a partir el núcleo en 2 dentro del saco, y una vez que los tenemos divididos, vamos a alujarlos cuidadosamente a la cámara anterior, y colocando viscoelástico dispersivo tanto por arriba como por abajo del núcleo. Vamos a ampliar la incisión aproximadamente a 6.5 milímetros, y vamos a extraer de manera manual esas 2 mitades, de manera similar a como lo hacemos en las técnicas de small incision, de pequeña incisión. Posteriormente, pues acá lo que hacemos es colocar un par de puntos a los lados de la incisión para volverla a estrechar, y pues la parte de fluídica de aspiración que sigue, pues la hacemos de manera convencional y de manera muy segura.
Esto pues es el resultado de nuestros pacientes. En el caso de la izquierda de su pantalla es el primer paciente que a sus 48 horas prácticamente está sin edema de la córnea. Y en el segundo paciente un poquito más edematoso, era un caso un poco más complejo. Sin embargo, ambos evolucionaron de manera satisfactoria. Esto pues es lo que le quería presentar el día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad y pues le cedo el paso a nuestros panelistas, a los cuales pues agradezco su presencia y sus comentarios. Muchas gracias y bienvenidos Noé y Jorge. Ángel, buenísimo tus dos videos, muy bien explicado todos los detalles. Esto es una técnica que de verdad a mí me parece que es supremamente práctica. La gente le tiene temor al ultra chopper porque lo ven como un cuchillo ultrasónico, que creen que van a romper la cápsula posterior o se van a complicar con el iris, y realmente es un instrumento muy amigable y muy seguro. Ya muchas veces el doctor Scaff ha hablado de las dimensiones del ultra chopper, que según la angulación que nosotros coloquemos es muy difícil que lleguemos a tocar la cápsula posterior. Me parece lo que estás presentando. Esa es una técnica que yo más o menos describí como en el 2009, que es la MUSIC, que es la Manual Ultra Chopper Small Incision Catheter Surgery, que es la combinación de un NEM6 con ultra chopper, sin hacer ultrasonido. Me parece que estuvo súper chévere. Y lo que tú diste los detalles importantes, que uno era de no utilizar ultrasonidos longitudinales por encima de 50 y utilizar los lineales, porque mucha gente cree que el ultra chopper necesita mucha energía de ultrasonido longitudinal y no. A veces, inclusive si tú vas comenzando la posición 3 al inicio y como lo tienes lineal con 30 de poder de ultrasonido longitudinal, logras penetrar bien. Más como tú haces la técnica con el mantenedor de núcleo. Esa contraposición de los dos instrumentos ayuda a usar menos ultrasonido. Una cosa que yo he hecho con el tiempo es que me he bajado más o menos a 40, a 30 de poder si estoy utilizando, como tú lo utilizaste, el mantenedor de núcleo. Otro detalle súper importante que tú nombraste es lo de no colocar vacíos muy bajos, porque como los agujeros de aspiración del ultra chopper, que los tiene laterales en la base donde está, digamos, el filo, son muy pequeños, son chiquiticos, más chiquitos que lo que puede tener una de aspiración de burato. Y se ocluyen hasta con el viscoelástico o con los fragmentos de corteza de la catarata. Entonces, si tú tienes vacíos muy bajos, esa combinación de la corteza superficial con el viscoelástico dispersivo, en este caso, porque hiciste soft shell, puede hacer malinterpretar, digamos, la computadora del FACO y decir que está ocluido total, detiene la irrigación y continúa dando ultrasonido longitudinal. Y eso era lo que nos pasó al inicio con el ultra chopper, de quemábamos muchas incisiones. Y simplemente lo que revisamos el manual del Infinity en ese caso y nos dimos cuenta que estábamos generando una oclusión total ficticia por los vacíos bajos, y simplemente, como bien tú lo explicaste, colocando vacíos por encima de 280, 300, ya es suficiente para que ese viscoelástico y corteza fluyan bien a través de los agujeros de aspiración y no se detenga la irrigación. No, me parece buenísimo, Ángel. La verdad es que yo soy un fiel seguidor del ultra chopper, digamos que lo hago en el 50% de mis cirugías ahorita. Y nosotros aquí en Latinoamérica estamos bendecidos por eso, porque de tener esa punta, y ahora que Luis Scaff ya dijo que la iba a universalizar con varias roscas para diferentes tipos de FACO, aquí en Latinoamérica nos va a ayudar muchísimo, porque nosotros estamos acostumbrados a manejar esas cataratas hipermaduras. Y creo que es una muy buena opción. Ahora lo que viene con Lucho Scaff, que ya lo ha nombrado, es que viene un ultra chopper no dependiente del FACO. Viene un ultra chopper totalmente independiente, manual. Y entonces eso claro, va a acercar a más gente a hacer esta técnica que bien describiste, que es la combinación entre extracapsular y ultra chopper, para no utilizar el ultrasonido. Entonces, mientras uno le agarra el cariño a la técnica, uno puede ir desarrollando fragmentos cada vez más pequeños y, por supuesto, haciendo incisiones más pequeñas.
pero buenísimo los dos videos, te felicito Ángel, súper chévere. No sé si no hay algún comentario. Bueno, no, qué agregar a los comentarios de Jorge. Primero, felicitaciones Ángel por las dos cirugías, la verdad, magníficamente desarrolladas y pensadas, porque son cataratas complejas y uno lo que tiene que hacer en estas cataratas es pensarlas de antemano, ¿sí? Y pensar qué es lo que va a hacer, y vos desarrollaste un pensamiento para esta cirugía de manera extraordinaria. ¿Qué más agregar? Que Jorge, creo que después de Lucho Scaff, es el que más experiencia en el mundo tiene con Ultra Chopper y sabe muy bien cómo funciona. Yo tuve la posibilidad de usarlo en el equipo Berkeley, como dijo Jorge. Lucho ya está desarrollando el Ultra Chopper para diferentes máquinas. Tuve la oportunidad que él me ha dado una punta para usarlo en el equipo Berkeley, que es el equipo que yo utilizo. Y la verdad que es fantástico y llama la atención cómo el Ultra Chopper corta la catarata, ¿sí? Eso es importantísimo porque corta las fibras de la catarata, quedando el ultrasonido dentro del cristalino y no se va hacia el endotelio. Entonces también el Ultra Chopper, aunque se hace ultrasonido, queda todo dentro del núcleo sin lesionar el endotelio. La verdad que creo que es una herramienta fantástica, no solamente para el principiante, sino para el cirujano experimentado. Bueno, y en horas del tiempo creo que ya debemos terminar esta sesión de videos. Dar las gracias nuevamente a Oftalmo Córdoba, a nuestros invitados internacionales, a Jorge, a Noé. Gracias por haber participado en nuestra sesión de videos a través de la Sociedad Venezolana de Oftalmología, y nuevamente muchísimas gracias a Oftalmo Córdoba. No, gracias a ustedes, querido amigo, por gracias a todos. Este congreso que se está haciendo con mucho esfuerzo, y creo que con ustedes va a salir y será un éxito. No, felicitaciones y muchos éxitos, y un gran abrazo a mis hermanitos Jorge Pérez, Ángel Barroso, a Oscar Bullón, Cifrido, todos por allá en la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Se les quiere y se les extraña muchísimo, y bueno. Una vez más, la Sociedad Venezolana de Oftalmología le agradece la invitación al Comité Organizador de Oftalmo Córdoba por habernos permitido participar en su tercera edición virtual, y espero que esta sesión de video haya sido de su completo agrado. Hasta una próxima oportunidad.